Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Estamos nuevamente delante de esta cámara para compartir con ustedes la palabra de Dios. Somos de la Iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Traemos la palabra de Dios, enseñanzas bíblicas. Si gusta oírla, quisiera aprender un poco más de la palabra de Dios, pues es el momento adecuado. Es algo que, pues la palabra de Dios nos enseña que debemos tener un tiempo para con el Todopoderoso, el Creador, para comunicar y para conocer un poco más la voluntad de Dios en nuestras vidas. No se trata de venderles nada, no se trata de pedirles nada, simplemente les pedimos que escuchen. Es la única petición que hacemos y analicen lo que se les predica de la palabra de Dios. Estamos ubicados al sur de San Antonio, el 1623 Pyron, o Pyron 1623, sí, ¿verdad? ¿Por qué digo la dirección? Bueno, vamos a reanudar nuestro servicio los miércoles de 7 de la tarde a 8 de la noche. Se va a dar nuevamente un mensaje como estaba puesto anteriormente, los miércoles a las 7 de la noche. Se entiende que los domingos pues no quiera la gente tener mucho movimiento en las mañanas. Se entiende que se trabaja, se cansa y se quiere descansar, pero también se entiende que Dios requiere de nosotros nuestra atención como creación de Él, como hijos de Él. Esta mañana quiero hacer referencia precisamente a la condición que se encuentra en el mundo. Ciertamente, pues es la pandemia, es una realidad, no es un sueño, no es una imaginación. Como muchos dicen, se violan sus derechos simplemente por usar máscara. No, es un requisito de cuidado, de precaución. Eso no evita que se contagie uno, sino guarda la distancia uno debido de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque hago la invitación y no quiero que se piense que hay mucha gente aquí en el templo. De la que había ya casi no hay nadie, ciertamente. Ahora invitamos a aquellos que quieran compartir con nosotros, estar con nosotros, convivir con nosotros. Es una invitación, no cuesta nada, no vendemos nada, predicamos la palabra de Dios, es todo. Si gusta acompañarnos, con gusto las puertas están abiertas. Aparte de hacer la aclaración nuevamente que no es que la vacuna cure de no enfermarse de la pandemia que hay, simplemente es para protección. No quiere decir que no puede ser portador. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, ¿por qué tengo que usar máscara? Porque usted está joven muchas de las veces y usted es el portador. Y usted va a llevarlo a su casa a las personas más adultas. Es por los demás también, no nomás por uno. Sigamos teniendo cuidado, que es el propósito de esta conversación. No quiere decir que no hay pandemia. Toda está la pandemia, guardemos el cuidado necesario, principalmente las personas adultas, las de edad avanzada, como su servidor. Debemos tener cuidado de tener la distancia de vida con los demás. Se han dado casos en muchas partes del mundo que mucha gente, porque está vacunada, piensa que ya no va a ser contaminada, pero es todo lo contrario. Déjenme decirle que sigue contaminándose, sigue portando el virus y llevándolo a aquellas personas que son más débiles en el hogar. Tengamos precaución y cuidado por nuestras propias familias, por nosotros mismos, por nuestros ancianos, por nuestros nietos, por nuestros hijos. No desatendamos esta situación que sigue siendo difícil. La invitación es con cuidado, con máscara, sí, y con distancia. Si gusta acompañarnos, las puertas están abiertas. No hay restricción para aquellas personas que quieran venir a acompañarnos a escuchar la palabra de Dios. Las puertas están abiertas nuevamente y recibimos nuevamente la dirección Pyro en el sur de San Antonio 1623. Con gusto los recibiremos y les serviremos como usted merece. Dios me lo bendiga. Bueno, pasamos al siguiente. Estamos viendo precisamente el libro de Santiago. Terminamos el capítulo 1, vamos a entrar en el capítulo 2, vamos a ver del 1 al 5 nada más. ¿Por qué del 1 al 5? Porque son 18 versículos y no puedo predicarlos todos juntos. Es mucha enseñanza, muy buena, muy aceptable y de bendición para aquellos que quieren escuchar. Bien, después de todo esto, permítame hacer una oración y poner la mano del Señor, su palabra. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bendición, tu misericordia.
Bendice a aquellos que con gusto oyen tu palabra, que aquellos que aceptan tu palabra, no la mía. Aquellos que reconocen que simplemente soy un instrumento de tu Espíritu Santo para llevar, predicar en enseñanzas bíblicas, Señor, tu palabra. Bendice al que oye, al que escucha, a los que estamos aquí presentes. Te damos gracias por lo que podemos estar aquí, gozándonos en tu palabra, conviviendo y compartiendo opiniones y gustando de tus enseñanzas. No es toda la semana, es unos días, unas horas, unos minutos. No son 4 horas, no son 5 horas. Puede ser que una hora y algo, pero no todo el tiempo. O sea, no es mucho el tiempo que se le ponemos a tu palabra. Ayúdanos a ser ciertos. Quite de mí cualquier pensamiento, emoción o sentimiento que embargue mi corazón, de manera, Padre, que pueda predicar libremente en mi boca tu palabra. Bendice a los que oyen, bendice a los que están en enfermedad, en necesidad, aquellos que temen, pues fortaléceles su fe, Señor, y llévalos adelante. Sé con ellos, que tus iglesias, tus templos, no nomás esta, se queden vacíos, Señor, sino que haya gente que confíe completamente en tu poder, en tu misericordia, y que vayamos adelante. Bendice a aquellos que en necesidad, en problemas, en enfermedades, en necesidades, y sobre todo, Señor, protégelos y guárdalos de todo mal. Bendice pues tu palabra, bendice tu obra, bendice a tus siervos, a tus obreros, donde quiera que se encuentren, tus misioneros, Señor. Dejan la comodidad y el cuidado de su hogar y van a predicar tu palabra, Señor. Sé con ellos los que son sinceramente de corazón y predican tu palabra. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, Señor. Quienes te aman y quienes no. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas y, Señor, obra en tu palabra, obra en los corazones de los que hoy les enseñan. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, hay una enseñanza muy bonita aquí en Santiago, capítulo 2, del 1 al 18, pero vamos a ver del 1 al 5. Se trata de que la primera enseñanza que tenemos aquí es la acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? La acepción de personas es un modo o una manera de expresar de dónde procede el hacer menos a otras personas, persona o personas, por su estado económico, color de piel, apariencia física. De ahí fluye el clasismo, el racismo. ¿Qué es clasismo? Pues aquellos que tienen con los que no tienen. ¿Qué es racismo? Aquellos que son de un color y no les gusta otro de otro color. Aquellos que tienen un defecto muchas veces se clasifican en alguna manera. Es lo que se refiere a la palabra de Dios. Que no seamos personas haciendo acepción de personas. Dice, la acepción de personas es pecado. Dice el encabezado en mi Biblia, ahí en Santiago capítulo 2, versículo 1, del 1 al 5 vamos a leer. Si me permiten, si tienen sus Biblias, ábralas, síganme, para que pueda confirmar que es pura Biblia lo que estamos hablando. No es mi pensamiento, no es mi sentir, no es mis emociones, es la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, a quien está hablando, a la iglesia, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. El 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre o una persona, ¿verdad?, con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil. El 3. Y si tuvieras respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dijereis al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. 4. Y luego es una pregunta hasta el 5. Dice, no juzgáis en vosotros mismos, y venís a ser jueces de pensamientos malos. Pregunta, ¿verdad? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué ha prometido a los que le aman? Déjenme hacer un pensamiento precisamente en el 5. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le amen?
Déjame decir que no está hablando del rico económicamente, está hablando de la riqueza espiritual. Ricos, pero humildes de corazón. Muchas de las veces pensamos que la riqueza nos da cierto, y ciertamente la riqueza es un escudo, es una fortaleza, pero está para el servicio de la humanidad, no para que la humanidad les sirva las riquezas. ¿Cuántas personas andan haciendo y deshaciendo por tener el poder de la riqueza? Dígase de lo más visible y lo más visto. ¿Cuánto traficante de cualquier cosa ilegal no lo anda haciendo por conseguir riquezas para tener poder? Y se ve en los países para enfrentarse con el gobierno y querer controlar al país en alguna manera. ¿Cuánto político es corrupto y anda haciendo cosas que no debe por tener el poder y el control de todos los demás? No digo de una sola nación, no me refiero a nadie en especial. Es una comparación del deseo de tener el poder para ver a los demás abajo, poderlos controlar, poderlos hacer que obedezca. Por eso dice la palabra de Dios, tú que eres hijo de Dios. Por eso se refiere Santiago en el capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hay en el corazón de cada ser humano. Porque Dios se entiende, sabe que nosotros somos carne, que nuestras debilidades son terrenales, que estamos aferrados muchas de las veces a querer tener de una manera u otra cosas caras en nuestras vidas, cuando en realidad es pura vanidad. ¿De qué sirve? Siempre he tenido este razonamiento en mi persona, muy personal de mí. No que la Biblia lo dice, pero yo lo pienso. Que el tener una riqueza te hace diferente. ¿En qué manera? Sigues respirando por la nariz. Sigues viendo con tus ojos como el pobre, como el más pobre del mundo. Sigues comiendo con la boca que come el pobre, y inclusive los animales. ¿Qué? ¿La comida no entra en tu vientre como le entra al pobre? ¿O eso va a cambiar? En alguna manera, en ninguna manera. Sigue siendo un ser humano como cualquier otro, con las mismas necesidades. Tal vez con lujos, tal vez con cosas muy caras, pero ser humano al fin. Y un día vamos a fallecer, a desaparecer de este mundo. ¿Y de qué sirvió tanto, verdad? Por eso dice, no hagas acepción de personas. Y luego nos da un ejemplo en el versículo 2. Pero antes de eso dice la palabra de Dios en Judas 16. ¿Qué son estas personas que hacen esa actitud? Con esa actitud obran pensando que la ropa de marca, que las joyas lujosas baratas de oro y de plata, porque es un lujo barato, pobres y baratos. ¿Qué es lo que dice Judas 16? Estas personas son ¿qué? Adelante si lo tienes, Betsy. Dice la palabra de Dios, estos son murmuradores, querellosos, andan según sus deseos y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Gracias. Teniendo a las personas en preferencia aquellas que les voy a sacar una ganancia, aquellas que me van a dejar algo a mí, que yo les pueda quitar algo. Porque si no tienen que quitarles, ¿para qué los quiero como a hermanos? ¿Para qué los quiero como amigos? Eso no es ser cristiano. Eso es ser convenenciero. Eso es ser abusivo. Eso es ser la palabra que usa el mundo, con perdón de todos, tranzas. Y es lo que dice el Señor, no busques eso. Por eso dice el 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre o una persona con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y el 3 dice, si tuvieres respeto o preferencia a la que trae la vestidura preciosa, y dijeres, siéntate aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, tú estate allí en pie, siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿Qué es lo que está mostrando la Biblia? ¿De qué manera se hace acepción de personas? Es que esta persona no anda bien vestida. Mira la ropa que trae. Cuando alguien entra al templo no viene para que lo critiquen. ¿Saben a qué entra un templo? En busca de consuelo,
de paz, de tranquilidad, de ayuda. Pero que hay mucha gente que hace porque entra un pobre. ¿A qué quedará ahora este? ¿Por qué está ahí parado? Viene a pedir dinero. Y ciertamente, muchas personas vienen a una iglesia nada más a pedir. Y no una. Muchas veces ya pide, pero nunca se congregan. O nomás usan a la iglesia y arrancan y se van cuando ya no tienen más que sacarle. No estoy diciendo que no haya gente aprovechada, sí hay gente aprovechada, pero no podemos juzgar por la portada, no podemos juzgar por lo que vemos. Tenemos que conocer a aquella persona, qué la mueve, por qué está así, necesita a Cristo. Hay que buscar la manera de enseñarle que Dios le ama. Fíjese, muy tremendo lo que la palabra de Dios nos dice. Ahí en Juan 3:16, ¿sí, verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a ver qué es el de la Biblia. Ve si les mando un saludo a todos, ¿verdad? No la ven en la pantalla, pero esa es la que está atrás de cámara y todo. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera, gracias, porque de tal manera Dios amó a quién? Al mundo, no a algunos, a todos. A todos. Para el llamado de amor de Dios es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, con un propósito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las vestiduras de la salvación están expuestas a aquellos que la quieren. Aquí no se cobra por enseñar, aquí no se cobra por dar la palabra de Dios, pero sí se nos ha comisionado a enseñarte la verdadera palabra de Dios. Yo no estoy para hacer milagros, yo no estoy para hablar en lenguas, yo no tengo visiones, yo tengo la palabra de Dios y fui bautizado en el bautisterio por el Espíritu Santo de Dios. Cuando me bauticé, fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos requiere la Biblia? Que tengamos la llenura del Espíritu Santo, a manera que vayamos avanzando para seguir enseñando que Dios ama de tal manera y no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Delante de Dios no hay hombre, no hay mujer, no hay niño, no hay adulto, no hay chico, no hay grande. Todos somos una misma cosa. Nadie vale más, nadie vale menos, porque el precio que pagó por la salvación de tu alma y la mía es la misma. La salvación del alma de una persona, sea mujer, sea hombre, sea joven, sea viejo, es la misma. Cristo Jesús en la cruz y venciendo la muerte, levantándose con poder de la tumba, según las Escrituras. ¿Qué es lo que predicamos? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para salud de tu alma. No es para que no te enfermes, no es para que no seas pobre, no es para que te hagas rico, es para que no vayas al tormento del lago de fuego. Porque aún el lago de fuego va a recibir al infierno, al imperio del enemigo, al mismo enemigo. Y todo aquel que no creyó será lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo? Cuando venga el tiempo final, Apocalipsis 20. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios es justo, que Dios es amoroso, que la palabra de Dios es para todos, que el amor de Dios está constantemente ahí, presente, con los brazos abiertos, llamándote: ven, yo quiero sanar tu alma, yo quiero salvar tu alma. ¿Por qué? Porque mira, eres cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo a la tierra de donde fue tomado, el espíritu de vida al que lo dio, a Dios. ¿Y tu alma, qué eres tú y qué soy yo? ¿A dónde? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Juzgando? ¿Qué es acepción de personas? Por eso es que la palabra de Dios vemos que nos enseña que hay clasismo. ¿Qué es clasismo? Aquellos que no tienen y aquellos que tienen. Los que tienen dicen: ah, esos no. El racismo, es que no es de mi color. ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar estoy yo? Debemos meditarlo. ¿Clasista? Es que nací para ser rico. ¿De dónde? Si Dios quisiera que fueras rico, ya fueras rico. Hay personas que nacemos para trabajar. No tenemos la mente de hombres de negocios. Hay personas que sueñan con ser ricos y nunca lo van a hacer. Porque si apenas tienen un 5 ya piensan que son con unos cuantos dólares los dueños del mundo. Pues de ahí viene el clasismo. Porque aquel no tiene, porque yo trabajé mucho para tener lo que tengo. Es que yo soy. ¿Tú qué eres?
Nada, al igual que yo. ¿Qué somos? Nada. Lodo, tierra seca. ¿A dónde vamos? A la tierra, porque tierra eres y a la tierra volverás, dice en Génesis el Señor cuando crea al hombre. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que no seamos murmuradores, que no seamos tendenciosos, que no seamos clasistas, que no seamos racistas, que no hagamos en menos a los pobres. Hay gente pidiendo en la calle y lo primero que dice, son drogadictos, son borrachos. ¿Tú cómo sabes? ¿Has preguntado la vida de esa persona? Detrás de cada persona de esas hay una historia. ¿La conoces? ¿Sabes tú o sé yo por qué son así? Entonces, ¿por qué les niegas una peseta, una cora, 10 centavos? ¿Verdad que somos clasistas? Entonces tenemos que analizar nuestro punto de vista. No nos toca juzgar, eso lo toca al Señor. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. ¿Verdad? Dice, pues si en vuestra congregación entra, ¿verdad? Estos son, y luego aparte en Romanos 2:11, ¿qué nos dicen? Dice la palabra de Dios, porque no hay excepción de persona con Dios. Porque no hay excepción de personas con Dios. Seas rico, seas pobre, seas del color que seas, o seamos cafés, blancos, amarillos, rojos, azules, como quiera. Si ya no somos pitujos, ¿verdad? Para ser azules. Pero Dios, el punto es, Dios no hace excepción de personas. Porque aquel pastor predica muy bien, por eso me voy con él. Porque aquel hermano enseña mejor que todos. Porque, sí, y la palabra de Dios. Simplemente porque se te endulce el oído. Simplemente porque se habla a la conveniencia tuya. No, la palabra de Dios está ahí para aprender a vivir en esta vida adecuadamente según la voluntad de Dios. Si es que se requiere. ¿Por qué? Bueno, vemos ahí en Deuteronomio 10:17. Este es el motivo y la razón mayor que debemos tener en cuenta. Deuteronomio 10:17. Dice la palabra de Dios, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho. ¿Qué? No acepta personas, no tiene favoritismo y no recibe, por decirlo más entendido, una mordida, moche, dinero, para poder hacer las cosas como Él tiene que hacerlas. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y el Señor de señores, Dios grande y poderoso y terrible, que no hace excepción de personas. No dice así, pero dice, no acepta personas ni toma cohecho. ¿Verdad? ¿Qué es cohecho? Pagar por algo ilegal. ¿Verdad? Para que no se me juzgue, para que yo pueda hacer esto y los demás no. ¿Verdad? Dijo Pablo cuando andaba evangelizando en Gálatas 2:6. Dice la palabra de Dios, empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Amén. A mí los que parecían ser algo, nada me dieron. ¿Quién es el que me dio todo? El Señor. ¿Quién es el que nos da todo? El que ya dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que... ¿Por qué? Por amor al mundo. Somos del mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, más bien. Dijo el Señor ahí en San Juan, en el capítulo 17, están en este mundo, pero no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Si somos hijos de Dios, tenemos que acatar lo que nos enseña la palabra de Dios. No tenemos por qué ser seleccionista. Cuando alguien tiene un problema en su vida, sobra quien juzga a un lado y quien juzga al otro, sin saber realmente la realidad de las cosas de la vida de nadie. Es muy fácil mover la lengua, es muy fácil sacar conclusiones, pero ¿quién sabe la verdad? El que hizo mal va a platicar su versión a su favor. El que recibió el mal va a platicar la versión, pero también a su favor. Por eso, yo antes, gracias a Dios por ello, de sacar cualquier conclusión, trato de informarme del primer motivo, la primera versión, la segunda versión y la tercera versión. ¿Por qué? Porque hay 3 versiones
la que dice el que afectó, el que dice el afectado y la verdad. Es decir, la palabra de Dios. Cada quien puede predicar lo que quiera de la palabra de Dios, pero la verdad está en la Biblia. Es la verdad. ¿Por qué? Porque dice en Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Tenemos que entender que Dios nos da la pauta a seguir y el entendimiento. Si queremos, porque no obliga a nadie, ¿verdad? Adelante. Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Esa es toda la realidad del ser humano, del creyente y no creyente, quieran o no quieran. ¿Por qué? Porque cualquiera me puede decir, es que mi vida, no es tu vida. Alguien le puso un límite a tu vida. Naciste un día vas a morir. ¿Por qué? Porque está establecido. Hebreos 9:27, ¿qué dice? Tenemos que entender que Dios es el que diseñó el plan para la humanidad. Digan lo que digan y piensen lo que piensen. Para mí es mi fe. ¿Te gusta? ¿Quieres entenderla más? Escucha. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después al juicio. Gracias, amiga. Como está establecido. ¿Cómo está establecido? Que el hombre o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Quién va a morir? ¿Nomás los hombres? No, todo ser humano. Todo ser humano nacido de hombre y mujer va a morir. Todo lo creado va a morir. Los animales mueren, ¿verdad? Los changuitos que dicen que venimos del chango, las fieras, los reptiles, todos, los peces, todos. A unos nos los comemos, a otros se los come a otro animal. Pero no somos animales. Somos creación de Dios a la imagen de Dios. Y somos ahora transformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. ¿Por qué? Porque estamos siendo transformados ahora a la imagen de su Hijo. Porque dice en Hebreos que nuestro Señor Jesucristo es la esencia y la imagen de Dios. Y estamos siendo reformados a la imagen de su Hijo, porque su Hijo es la imagen de Dios y Jesucristo es Dios mismo. ¿Por qué? Porque la imagen que teníamos de Dios Padre al principio fue dañada. ¿Por quién? Cuando pecó Adán, por el pecado original. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos que nacer de nuevo, otra vez, sí, porque de eso se trata la Biblia, renacer de nuevo espiritualmente. Y ya lo hemos visto, lo hemos predicado, lo hemos hablado. ¿Para qué? Para poder ser reformados a la imagen de su Hijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que muéramos. Tenemos que estar constantemente siendo reformados. A ver, léemelo, mija. Romanos 8:29. No quiero dejar las cosas así nada más. Tenemos que ir a la Biblia. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos. Estamos siendo reformados. Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Por qué? Porque eso es donde que es la esencia. Adelante. Dice Hebreos 1:1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entendemos que estamos siendo reformados ahí en Filipenses 1:6. Nos da una información todavía más grande, que es continua a las lecturas que estamos leyendo. Adelante. Dice la palabra de Dios, confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó, ¿nosotros quién? La obra, ¿qué va a hacer? ¿La perfeccionará hasta cuándo? ¿Hasta el día de quién? De nuestro Señor Jesucristo, hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta enseñanza no hagas acepción de personas. Si estás en un templo, no que vengas a este templo, realmente
tengo la convicción que fui llamado a predicar la palabra de Dios, que fui llamado a esparcir la palabra de Dios, no a llenar un templo. Pero no tengo nada en contra que vengas y estés con otros en el templo. ¿Quieres? Bueno, ¿no quieres? Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, es tu decisión. Dios puso en cada persona el libre albedrío. Y lo he dicho y lo repito, es democracia divina. Todos tenemos derecho a pensar, a opinar, a decir, a creer, a no creer. Es decisión de cada quien. Pero Gálatas 6:7, ¿qué nos dice? Digo, y les hablo con la Biblia porque es la Biblia la que predico. Perdón. Adelante. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, no es rey, Dios no puede ser engañado. Lo que el ser humano sembrare, cambiando lo del hombre, porque no van a decir, no, pues que para el pueblo el hombre, no. Es una definición que la Biblia fue escrita en esa manera para referirse a la humanidad. Hombres, mujeres y niños, todo lo que es humano, se resume en hombre, porque el Hijo del Hombre, recordemos. ¿Quién dijo eso? El Señor, el Hijo del Hombre. Y lo confirma, que es el Hijo del Hombre. Entonces, el ser humano daremos cuenta y cada quien va a recibir ¿qué? Lo que hayamos sembrado. ¿Por qué? El cristiano principalmente es este mensaje que dice Romanos 10:14. Y vamos avanzando. Por mí me pasaba todo el día predicándoles la palabra de Dios, pero es necesario que lo hagan con gusto y cómodo. Adelante. Romanos 10:14 dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarás a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Romanos 10:14, ¿no? ¿Sí? Ok. Dale. Sí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No es 17, 10, 17? Ese es el 17. Ese es el 17. Ok. Estamos viendo que el deber del creyente, el deber de cada persona que ha creído a la palabra de Dios, tiene el deber de predicar el Evangelio. Porque qué hermosos son los pies de aquellos que predican el Evangelio. No nomás los misioneros, esa obra es para todos. Todo aquel que se dice seguidor de Cristo. De otra manera, estamos haciendo acepción de personas, porque nomás nosotros, para mí, y yo ya soy salvo. ¿Será? Sabes que necesita haber frutos de aquello que tú dices que tú eres, como un árbol que plantas, lo hace el ejemplo la Biblia. Somos aquellos que sembramos la semilla del Señor. Somos los cristianos, los hijos de Dios, aquellos que llevamos el Evangelio, aquellos que ya lo oyeron. Sí lo han oído, pero nunca lo han creído. ¿Qué necesitamos hacer? Insistir constantemente. Aquellos que todavía podemos movernos en alguna manera. No necesariamente a pararme a media calle y estar gritándoles, ¡hey, vengan a oír! Que nada de malo tiene eso. Pero sí con un tratado a cada persona que veo en mi camino. Porque ¿cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y agregamos, no haciendo acepción de personas, sea del color que sea de la calidad social que sea, aquí está. Tú no sabes, yo no sé si alguna persona que esté enfermo de drogas, al recibir un tratado, al recibir una palabra, va a aceptar a Cristo, va a encontrar la sanación de su alma. No cerremos la puerta a los demás con la palabra de Dios. No nos encerremos en un mundo tan pequeño, en una burbuja, pensando que así vamos a salvarnos. Mira, un día te vas a morir, un día me voy a morir. ¿Cuántos años tengo? No les voy a decir. Porque me imagino que se dan la idea, ¿verdad? De que ya tengo más de 2 veces 30, sí. Y ya tengo más de 2 veces 30.
y vamos caminando. Y ¿qué es el punto que haga esta referencia? Que cada año que pasa, ahí lo festejamos. Es un pasito más cerca de partir de este mundo. Aquellos que estamos conscientes de la palabra de Dios, que Dios no hace excepción de personas, tenemos la seguridad de que vamos a ir al reino celestial, porque conocemos y sabemos que el camino es Cristo, que Dios no hace excepción de personas, seas del color que seas de la calidad económica o del estado económico en que te encuentres, seas de alta, media o baja. ¿Cómo somos seleccionistas, verdad? Alta, media y baja, cuando la humanidad es una sola. Una sola. Pero, no, es que yo, es que a mí nadie me tiene que decir nada porque yo, sí, entonces ¿por qué estás más viejo cada día? Es que a mí nadie me va a decir, no, pues tienes razón, por eso sigues necio o necia en tu actitud de seguir pecando en el mundo. La medicina está a la mano del ser humano para su vida. No la tiene porque no la quiere. La ha oído, la ha entendido, pero no la ha aceptado. La ha creído, pero no la acepta. Sabe que es buena, acepta que es buena la palabra de Dios, pero hasta ahí. ¿Qué nos detiene? ¿El deseo de querer ser más que Dios? No vamos a poder ser más que Dios. Dios es Dios de dioses y Señor de señores, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Someternos a Dios, como dice ahí en Santiago, someteos pues a Dios. ¿Y qué? Y el demonio huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. También en Mateo 10, 16, que dice, el que quiere venir en pos de mí. A ver, quiero estar seguro nada más. Fijémonos. Ay, 10, 14. Oh. ¿Ya te lo habías aprendido, no? El de Lucas. ¿Eh? El de Lucas. El de Lucas, bueno, en Lucas. Es que se me olvida a mí también y hay veces y no se lo sabe de memoria. Vamos, un poquito de tiempo, es nada más cuestión de que, bueno, Lucas 9. ¿No lo tienes? 9:23. Lucas 9:23. ¿Qué dice? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Gracias, amiga. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? El deber. Hay un himno que dice, el deber que nos toca, cumplido será. ¿Cuál es ese? Trabajar. ¿Qué cosas dice? ¿Sabe que siempre me he fijado cuando digo trabajar? Mucha gente de la que ha estado aquí se ha ido corriendo porque no quiere trabajar. Ciertamente, no es porque hable mal, pero es una realidad. Muchas de las veces queremos el beneficio, pero no la responsabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Adelante. ¿Por qué? Porque la excepción de personas contrae muchas cosas. Porque la excepción de personas, por eso dijo Pablo ahí en Gálatas 2:6, pero aquellos que parecían ser algo, cual haya sido su estado algún tiempo, no tengo nada que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí, ciertamente, los que parecían ser algo, nada me dieron. ¿Qué está diciendo Pablo? Ciertamente no estoy predicando por lo que me dan. No estoy predicando por lo que parecen los demás. Eso no es asunto mío. Cada persona va a dar razón. El predicador, el pastor, el maestro de escuela dominicana va a darle razón al dueño de la palabra. No a mí. Yo no tengo nada que ver ahí, es Dios. Por eso dice Proverbios 24:23. A ver.
Déjeme decirle por qué, ve si tiene que leer las cosas los versículos. Hace tiempo tuve un stroke y yo batallo para mover mis manos, entonces es por eso que ve si me ayuda. Un stroke, un derrame cerebral. Es por eso que ve si me ayuda, porque batallo un poco con mi coordinación del corporal. Adelante, mija. Proverbios 24, 23. 23. Dice la palabra de Dios, también estas cosas pertenecen a los sabios. Tener respeto a personas en el juicio no es bueno. Amén. También estas cosas pertenecen a los sabios. Tener respeto o preferencia a personas en un juicio no es bueno, porque si hizo un mal a aquella persona, tiene que ser ¿qué? Juzgado justamente, ¿verdad? Entonces, no hacer acepción nuevamente de personas. En Mateo 22:16, ¿qué pasó ahí con el Señor? 16. Dice la palabra de Dios, y enviaron a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes excepción de persona, de hombres. Porque no es excepción de personas. ¿Por qué le mandaron preguntar a nuestro Señor Jesucristo eso? Porque el Señor enseñaba algo, gracias mía, que estaba perjudicando a los fariseos, a los escribas, a los herodianos, a los príncipes de ese mundo. ¿Por qué? Porque les estaba afectando su estado económico. ¿Y qué pasó? Que la acepción de personas no nomás produce el hacer una persona, produce envidia. ¿Y qué es la envidia? Aquello que molesta a otras personas que tiene alguien que quisiera tener. Ahí en Marcos 14:10, ¿qué nos dice? Marcos 14:10. Uh-huh. Dice la palabra de Dios. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, vino a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Para entregarlo. Hay un versículo que dice que sabía que por envidia, Herodes sabía que por envidia lo estaban entregando al Señor. No recuerdo, creo que tomé mal la cita, ¿verdad? Pero muy buenos, vemos que Judas también, ¿por qué entregó Judas al Señor? Porque él quería un puesto muy grande en el reino que iba supuestamente a tener el Señor, pero él no sabía que el reino era celestial, no terrenal, en ese tiempo. Por eso decía que el reino de Dios se había acercado a la tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice Marcos, no sé si sea Lucas o me equivoqué en el Evangelio, ¿verdad? ¿Lo tienes? Por envidia lo habían entregado, ¿verdad? Ese Herodes cuando está juzgando al Señor, que lo quería dejar libre Herodes. A veces llegan versículos de la Biblia que no los traigo apuntados, la verdad. Es por eso que le digo a ver si que lo busque. ¿Por qué? Porque ahora hay una ventaja, una bendición muy grande del YouTube, que ponemos el versículo bíblico y nos manda a la cita que corresponde. Digo, si no sabían, pues, ¿qué es lo que dice? Marcos 15:10. Bueno, a ver qué dice Marcos 15:10, me equivoqué. Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Porque por envidia le habían entregado los príncipes y los sacerdotes. ¿Quién? Los príncipes y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque le estaba afectando su entrada monetaria. Hay un presidente, y no voy a decir de qué país, porque me imagino que se van a dar cuenta que ahorita tanto los inversionistas y otros países están atacando ese gobierno porque está quitando toda la corrupción que había en ese país. Y claro, los que están siendo afectados están llorando porque les quitaron, ahora así por decirle, la teta, de donde estaban sacando beneficios económicos, y les está afectando que ese país quiera ser sin corrupción. ¿Y qué vemos aquí? Corrupción, envidia, celos, ganas de verlos. Vemos también en Génesis 3:27 algo muy especial que pasó antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. ¿Y a quién le pasó? Bueno, fue cuando empezaba la familia de ¿quién?
de Jacob cuando fue Israel. ¿Sí, verdad? ¿Qué dice? Génesis 3, ¿qué? 27. ¿No? ¿No es de José? Capítulo 3, no. ¿No? Bueno, entonces andaba un poco más yo en mi cabeza entonces. Total que a José los hermanos lo vendieron a quienes, a alguien que iba pasando, porque por celos, porque el papá lo quería mucho y le había hecho una bata de colores. ¿Qué vemos ahí? Envidias, celos, rencor y se llega hasta el homicidio a veces, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que la envidia y el celo, ¿de dónde viene todo eso? ¿Y qué produce? Acepción de personas. Gente que no te ama, que no me ama, nos desean algo no muy bueno, ¿verdad? Pero nosotros sabemos en quién confiamos, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios está con nosotros y Dios nos defiende. No porque le haya yo quitado algo a alguien, simplemente porque no les agradamos, no les gusta. ¿Lo tienes? Génesis 37, 27. Génesis 37, 27, ¿qué dice, mira? Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne, y sus hermanos acordaron con él. ¿A quién vendieron? A José. ¿Quién era el papá? Jacob, ¿verdad? Israel. ¿Por qué? ¿Por envidia? Porque el papá lo quería, como era el más chico, tenía la vejez de Jacob. Pues sí, los hermanos Rubén y los demás que hicieron, lo vendieron. Le dijo Rubén, no, que no le pongamos la mano sobre él, vamos a venderlo. Le vamos a decir a mi papá que se lo comieron los animales. Esa historia está ahí. Vemos en Génesis, ¿qué? 27. 37. Ahí en ese capítulo lo pueden encontrar. Es una historia muy buena. ¿Y cuál es la actitud que debe tener el cristiano delante de esto? Ahí a ver si no me equivoco también en esta, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro 2, 23. 2:23, sí. Quien cuando le maldecía no retornaba en maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remetía la causa al que juzga justamente. Al que juzga justamente. Muchas de las veces cuando somos hechos a un lado, por lo que sea, por las demás personas, inclusive por hermanos. ¿Por qué le hago como hermanos? Porque hay muchos que actúan como si no fueran hermanos, juzgan según su propia mente, juzgan según su propia opinión y se equivocan. Si vamos a juzgar, juzguemos justamente con la palabra de Dios, porque nadie sabe. Hay un dicho en el mundo que dice que nadie sabe qué en la olla, nada más que la cuchara que lo mueve. Un dicho antiguo de mis abuelos. ¿Qué es lo que debemos nosotros tener como cristianos? Nos callamos. No caemos en la provocación, porque aún el Señor nos da una muestra. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. ¿Por qué al que juzga justamente? Hebreos 10, 30 al 31. Hebreos 10, 30 y 31 dice la palabra de Dios. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué dijo el Señor? Mía es la venganza. ¿Qué hizo Jesucristo? Nuestro Señor nos da un ejemplo. Remitía la causa al que juzga justamente. ¿Por qué? Porque confiamos en lo que creemos, completamente, en Dios. ¿Por qué? Hay un versículo muy hermoso en Jeremías 20:11 que nos dice el por qué debemos confiar completamente. Y no nomás eso, en muchas otras cosas más. A ver. Dice la palabra de Dios, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Que jamás será. ¿Quién está como poderoso gigante? Dios.
Él es mi fortaleza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo. ¿De qué temeremos? Si Dios con nosotros, dicen Romanos, ¿quién contra nosotros? Nunca caigas en la provocación de nadie, porque es Satanás. Dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Son los espíritus que andan ahí manipulando a la gente, y la gente, aún los cristianos, no los poseerán porque si verdaderamente son cristianos, pero se alejan de la palabra de Dios, se alejan de la oración, se alejan de la Biblia y son manipulados feamente por el enemigo. Por eso el que esté consciente, dice la palabra, es el que esté seguro de sí mismo, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Ese es precisamente el buscar hacer la voluntad de Dios. Te maldicen, tú bendice, no pagues mal con mal. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, aún dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que todavía no maduran y todavía hacen acepción de personas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da la pauta para seguir adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos ahí para cerrar el 3, el versículo 1 al 3 de lo que leímos, Santiago del 1 al 3, capítulo 2, del 1 al 3? ¿Qué dice? ¿Qué dice el 3? Y si tuvieras respeto al que trae las vestiduras preciosas y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, le dijeres al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí debajo de mi estrado, debajo de mis pies. ¿Por qué? Miren lo que hablábamos ahorita. Eso no lo hace un príncipe, ¿verdad? Eso no lo hace un hombre rico. El rico quiere que todos le sirvan y todos se sienten al estrado de sus pies. Pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 8? A ver. Hay muchas cosas que tenemos que aprender acerca de la palabra, ¿verdad? 1 Corintios 2:8. Sí. Dice la palabra de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Porque nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si hubieran entendido quién es Jesucristo, si supieran quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que las riquezas no lo es todo. Algo son las riquezas, pero no es toda la vida. Algo tienen las riquezas, ciertamente, cuando Dios las da, porque Dios tuvo varones de renombre como Moisés, como Abraham, como Job, hombres ricos, muy ricos, pero su corazón siempre fue humilde para con el Señor. Y David, el hombre como el corazón de Dios. ¿No pecaron? Sí pecaron, tuvieron fallas, todos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay hombre bueno que no peque. Bueno, nomás Dios le dijo, nuestro Señor Jesucristo, al joven rico. Bueno, nomás Dios, ¿verdad? Vemos el versículo 4, dice, no juzguéis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos. Dice el 5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y heredero del reino que ha prometido a los que le aman? Y repito, no está diciendo a los ricos económicamente, sino en fe. Los ricos que son en fe. Debemos ser ricos, sí, en fe para con el Señor. Por eso dice el versículo 1, hace la recomendación de Santiago, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo en acepción de personas. Si haces acepción de personas, qué tremendo, ¿verdad? No juzguéis según lo que parece, dice Juan 7:24. A ver, si me lo lees, así, por favor. Dice la palabra de Dios, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Juzgar justo juicio. Gracias, amigo. Bajo la palabra de Dios, bajo la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La palabra de Dios, el Evangelio. Tenemos libertad, somos libres.
Dios no nos forza a creerle o a obedecerle. Pero aquellos que se disponen o disponemos a obedecerle, Dios es el galardonador de los que le aman, de los que le buscan. Yo no sé esta mañana tú cómo estés con el Señor, hermano, hermana. Pero sí te pediría, y yo mismo me sugiero a mí mismo, que analicemos nuestras vidas, que analicemos nuestras actitudes. ¿Realmente estamos siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Realmente estamos buscando hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente somos cristianos? Recordemos lo que dice que 2 Corintios 5:13 o 13:5. 13:5. 2 Corintios 13:5. Ya te lo estás aprendiendo, ¿verdad? De tanto y tanto, amiga. Dice, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados. 2 Corintios 5:10. Me parece, no estoy muy seguro. Ahorita lo rectificamos y no confirmamos. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora sea bueno, ¿verdad, hermano, hermana? Nos está hablando el Señor. Examinémonos vosotros mismos, si es que estamos en Cristo, porque vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Ya somos salvos, ciertamente, si lo hemos hecho genuinamente de corazón. Pero déjame decirle que las obras que habla Santiago, por la fe, tienen un valor incalculable para cada creyente. Y tú, amigo, amiga, señor, señora, que no tienes a Cristo en tu corazón, te sugiero que analices un poco la Biblia y veas que el único que es el camino, la verdad y la vida es Cristo. Respeto la creencia de cada quien, lo que crea en su religión. Yo nomás les predico, les enseño lo que dice la palabra de Dios. Y para mí Juan 14:6 significa mucho, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y con este pensamiento quiero dejarlos analizando su manera de vivir, su manera de pensar. Ciertamente, el Señor tiene democracia divina, lo digo y lo repito, pero es democracia divina. No nos forza, no nos obliga, pero tampoco nos va a dar lo que Él ha prometido darle a aquel que cree en Él. Cree en Él, cree en su Hijo Jesucristo, créele a Dios y cree en el Hijo. Arrepéntete de corazón de todas tus maldades y serás salvo, tú y tu familia. Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice alguno, dice todos. ¿En quién? En Adán, en nuestros padres terrenales, Adán y Eva. El pecado original es transmitido de persona a personas, como se transmite ahora que está este tiempo, esta pandemia, se transmite y es un poco peor. El pecado está ahí constantemente desde que nacemos. Tenemos que entender que se nos pide nacer de nuevo. ¿A qué edad? Tenemos una edad en que estamos conscientes de nuestros propios actos. Nuestros padres son responsables hasta los 12 años, como la costumbre de los judíos, y no porque seamos judíos, pero es una verdad. Tu cerebro, desde adolescente a los 12 años, ya maduró, ya sabe lo que es bueno. Le falta conocer, le falta entender a la persona, a la criatura, pero ya es consciente de lo bueno y lo malo. Es el momento de que debe ser enseñado en las cosas de Dios. Por eso dice un proverbio, instruye al niño en su camino, al niño, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos el buen vivir? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos el buen camino? Bueno, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero sí soy llamado a predicar la palabra de Dios. Dios espera tu respuesta, no yo. Dios espera que tú entiendas
como cristiano y como no cristiano, como hijo y como no. ¿Para qué? Para salvación de nuestras almas. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Pero es decisión personal de cada quien con Dios. Que el Señor los bendiga. Gracias por escuchar. Queda la invitación. Sabemos dónde estamos. Sabemos qué iglesia somos. Y dónde estamos localizados. Están invitados. Próximo miércoles a las 7 de la noche reanudamos los servicios en la tarde. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Mueve corazones, Señor. Redarguye de manera que puedas, Padre, la persona que escucha, los hermanos, renovar ese deseo de servirte, ese deseo de predicar tu palabra a toda criatura. Aquellos que están enfermos, sánalos, fortalécelos. Aquellos que están temerosos, enséñales tu palabra, Señor, donde dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente, muy valiente. No es fácil, pero tú fortaleces en Cristo Jesús. Tú nos das la fuerza, ya nos has dado la victoria. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo por el pueblo de Israel, por las iglesias de Cristo, por todo el cuerpo de Cristo, aquellos que están enfermos, aquellos misioneros, aquellos hermanos, aquellas personas que desean conocer más de ti. Anímalos, Señor, que vayan a una iglesia, no a esta precisamente, pero donde enseñen la palabra tuya, tu palabra, tu doctrina, tu verdad. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo que derrames bendición sobre aquellos que tienen necesidad, que están en enfermedad, que están en tribulaciones. En Cristo Jesús, perdona nuestros pecados. Amén.